Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos embarcamos en un viaje fascinante para descubrir y entender las diversas facetas del cristianismo protestante desde una perspectiva imparcial y sin denominación religiosa. Nuestro objetivo es proporcionar un estudio profundo y equilibrado que abarque la historia, los dogmas, la cultura, las leyes, las escrituras, la exégesis, la teología, la arqueología y las ciencias relacionadas con el cristianismo protestante. Cristianismo protestante, un estudio imparcial. Desde sus inicios en la Reforma Protestante del siglo XVI, el cristianismo protestante ha sido un movimiento transformador que ha influido profundamente en la sociedad y la cultura occidental. Exploraremos cómo figuras clave como Martín Lutero y Juan Calvino desafiaron las prácticas de la Iglesia Católica y promovieron principios fundamentales como la sola Escritura y la sola fide. Analizaremos el impacto cultural y social de la Reforma, incluyendo la promoción de la alfabetización y la educación, así como las tensiones y conflictos que surgieron de la fragmentación del movimiento en múltiples denominaciones. También abordaremos las contradicciones y desafíos internos, como la persecución de mujeres y las acusaciones de brujería. El papel de los anabaptistas. Dedicaremos tiempo a entender el papel crucial de los anabaptistas, quienes defendieron la separación de Iglesia y Estado, el pacifismo y la libertad de conciencia. Su resistencia a la persecución y su legado en la promoción de la libertad religiosa serán temas centrales en nuestro estudio. Creencias populares y supersticiones. Exploraremos cómo la Reforma desafió las supersticiones y prácticas no bíblicas, promoviendo una interpretación más racional y crítica de la fe. Sin embargo, también reconoceremos la persistencia de creencias populares y cómo éstas se adaptaron al nuevo contexto religioso. Únete a este nuevo despertar. Te invitamos a ser parte de este nuevo despertar, donde buscamos los mejores conocimientos sobre el cristianismo protestante. Dale like a nuestros vídeos y suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización. Juntos, exploraremos y aprenderemos de manera imparcial y sin denominación religiosa, buscando siempre una comprensión más profunda y enriquecedora de este importante movimiento histórico. Dale paso al audiovideo y acompáñanos en esta fascinante exploración de la fe y las religiones. Aquí tienes una explicación detallada e imparcial sobre el cristianismo protestante, abarcando sus aspectos históricos, dogmáticos, culturales, legales, exegéticos, teológicos, arqueológicos y científicos. Historia del cristianismo protestante. El cristianismo protestante surgió en el siglo XVI con la Reforma Protestante, un movimiento iniciado por Martín Lutero en 1517. Lutero, un fraile agustino, publicó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, criticando la corrupción y las prácticas de la Iglesia Católica, como la venta de indulgencias. Este evento marcó el comienzo de una serie de reformas que llevaron a la creación de diversas denominaciones protestantes. Dogmas y creencias. El protestantismo se caracteriza por varios principios fundamentales. 1. Sola Escritura. La Biblia es la única autoridad en materia de fe y práctica, rechazando la tradición como fuente de revelación divina. 2. Sola Fide. La salvación se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo, no por obras. 3. Sola Gratia. La salvación es un don de la gracia de Dios, no algo que se pueda ganar. 4. Solus Christus. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. 5. Soli Deo Gloria. Toda la gloria es para Dios. Cultura y prácticas. El protestantismo ha influido profundamente en la cultura occidental, promoviendo valores como la ética del trabajo, la educación y la responsabilidad individual. Las prácticas varían entre las diferentes denominaciones, pero generalmente incluyen la predicación, la oración, el canto de himnos y la celebración de la Cena del Señor, Eucaristía. Leyes y escrituras. Los protestantes consideran la Biblia como la única fuente de autoridad divina. La interpretación de las Escrituras se realiza a través de la exégesis,
un método que busca entender el texto bíblico en su contexto histórico y literario. La ley moral, basada en los 10 mandamientos, sigue siendo relevante, aunque se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. Exégesis y teología. La exégesis protestante utiliza métodos históricos críticos para interpretar la Biblia, buscando entender el contexto original de los textos. La teología protestante es diversa, abarcando desde el calvinismo, que enfatiza la soberanía de Dios, hasta el arminianismo, que destaca el libre albedrío humano. Arqueología y ciencias. La arqueología bíblica ha proporcionado evidencias que apoyan y contextualizan los relatos bíblicos. Descubrimientos como los manuscritos del Mar Muerto y las inscripciones antiguas han enriquecido la comprensión de la historia bíblica. La ciencia y la fe no son vistas como opuestas, sino como complementarias en muchas ramas del protestantismo. Manipulación e interpretaciones distintas. A lo largo de la historia, el protestantismo ha visto diversas interpretaciones y manipulaciones de sus principios. Diferentes denominaciones han surgido debido a desacuerdos teológicos y prácticos. Sin embargo, todas comparten un núcleo común basado en los principios de la Reforma. Espero que esta explicación te sea útil para entender mejor el cristianismo protestante desde una perspectiva imparcial y académica. Si tienes alguna pregunta específica o necesitas más detalles sobre algún aspecto, no dudes en preguntar. La Reforma Protestante fue un movimiento complejo y multifacético que transformó profundamente la estructura religiosa, social y política de Europa. Iniciada por Martín Lutero en 1517, la Reforma no solo buscaba corregir las prácticas corruptas de la Iglesia Católica, sino también redefinir la relación entre los fieles y la autoridad eclesiástica. Contexto y desarrollo. La Reforma surgió en un contexto de creciente descontento con la Iglesia Católica, que en ese momento era vista como corrupta y alejada de las enseñanzas originales de Cristo. La venta de indulgencias, que prometía la remisión de los pecados a cambio de dinero, fue uno de los principales detonantes. Lutero, junto con otros reformadores como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, propuso un retorno a las Escrituras como la única fuente de autoridad religiosa. Impacto cultural y social. El impacto de la Reforma fue profundo y duradero. No solo cambió la forma en que las personas practicaban su fe, sino que también influyó en la educación, la política y la economía. La traducción de la Biblia a lenguas vernáculas permitió un acceso más amplio a las Escrituras, fomentando la alfabetización y el pensamiento crítico. Además, la Reforma promovió la idea de la responsabilidad individual ante Dios, lo que tuvo repercusiones en la ética del trabajo y la vida comunitaria. Contradicciones y desafíos. A pesar de sus logros, la Reforma no estuvo exenta de contradicciones y desafíos. Uno de los principales problemas fue la fragmentación del movimiento protestante en múltiples denominaciones, cada una con sus propias interpretaciones de la Biblia y prácticas religiosas. Esta diversidad llevó a conflictos internos y a veces violentos, como las guerras de religión en Francia y la Guerra de los 30 años en el Sacro Imperio Romano Germánico. Además, aunque los reformadores abogaban por la libertad de conciencia, en la práctica muchos de ellos no toleraban la disidencia dentro de sus propias comunidades. Por ejemplo, Juan Calvino en Ginebra implementó un régimen teocrático que perseguía a aquellos que no se adherían a su interpretación de la fe cristiana. La Contrarreforma. En respuesta a la Reforma, la Iglesia Católica inició la Contrarreforma, un movimiento destinado a reformar la Iglesia desde dentro y reafirmar sus doctrinas. El Concilio de Trento, 1545 a 1563, fue un evento clave en este proceso, estableciendo reformas en la disciplina eclesiástica y reafirmando la doctrina católica frente a las críticas protestantes. El legado de la Reforma protestante es complejo. Por un lado, promovió la libertad religiosa y el acceso directo a las Escrituras, lo que empoderó a los individuos y fomentó el desarrollo de la modernidad.
Por otro lado, la fragmentación y los conflictos resultantes subrayaron las dificultades de mantener la unidad en un movimiento basado en la interpretación personal de la fe. Espero que esta explicación te haya proporcionado una visión más completa y matizada de la Reforma protestante y sus contradicciones. Si tienes más preguntas o necesitas más detalles sobre algún aspecto específico, estaré encantado de ayudarte. Las mujeres desempeñaron un papel crucial en la Reforma protestante, aunque su contribución ha sido históricamente subestimada. No solo apoyaron a los principales reformadores como esposas y colaboradoras, sino que también influyeron a través de su propia producción literaria y política. Por ejemplo, Catalina de Bora, esposa de Martín Lutero, fue una exmonja que se convirtió en una figura clave en la vida de Lutero, manejando su hogar y participando activamente en discusiones teológicas superíndice 1. Catalina Zell, esposa del reformador Michael Zell, se destacó por sus escritos y su defensa de los derechos de las mujeres dentro de la Iglesia. La Reforma trajo consigo ciertos cambios positivos para las mujeres, como el fomento de la alfabetización. La insistencia en la lectura personal de la Biblia llevó a que las niñas también recibieran educación, algo que antes se consideraba innecesario superíndice 1. Sin embargo, estos avances no fueron uniformes ni suficientes para transformar radicalmente la situación de las mujeres. Contradicciones y maltrato. A pesar de algunos avances, la Reforma no abordó de manera integral la emancipación de las mujeres. En muchas comunidades protestantes, las mujeres seguían siendo vistas principalmente como esposas y madres, con roles limitados en la vida pública y eclesiástica. Los seguidores de Lutero y Zwinglio, por ejemplo, creían que el lugar de la mujer estaba en el hogar, cuidando de los niños. Aunque los anabaptistas permitieron que las mujeres ocuparan puestos de autoridad como ministras y profetas, estas eran excepciones y no la norma. Desde una perspectiva contemporánea, muchas de las actitudes hacia las mujeres durante la Reforma serían vistas hoy como formas de maltrato o discriminación. La falta de oportunidades para la educación y la participación en la vida pública, así como la insistencia en roles domésticos estrictos, limitaban significativamente la autonomía y el desarrollo personal de las mujeres. Además, la persecución de mujeres que se desviaban de las normas establecidas, como las acusaciones de brujería, refleja una profunda misoginia que persistió incluso en las comunidades reformadas. Reflexión actual. Hoy en día, se reconoce que la Reforma protestante tuvo un impacto mixto en la vida de las mujeres. Si bien abrió algunas puertas, también reforzó muchas barreras. La reevaluación de estos aspectos es crucial para entender cómo las estructuras religiosas y sociales han evolucionado y cómo pueden seguir mejorando para promover la igualdad de género. A lo largo de la historia, ha habido acusaciones de que ciertos ritos y prácticas protestantes son satánicos o están relacionados con la brujería. Estas acusaciones generalmente provienen de malentendidos, prejuicios o intentos de desacreditar a los movimientos reformistas. Contexto histórico. Durante la Reforma protestante, la Iglesia Católica y otros opositores a menudo acusaban a los reformadores de herejía y prácticas satánicas. Estas acusaciones eran una táctica común para desacreditar a los líderes protestantes y sembrar miedo entre sus seguidores. Por ejemplo, Martín Lutero fue acusado de estar en pacto con el diablo debido a sus enseñanzas radicales y su desafío a la autoridad papal. Ritos y prácticas malinterpretadas. Algunas prácticas protestantes han sido malinterpretadas como satánicas o relacionadas con la brujería. Por ejemplo, la insistencia en la lectura personal de la Biblia y la interpretación individual de las Escrituras fue vista por algunos como una forma de rebelión contra la autoridad divina establecida, lo que llevó a acusaciones de herejía. Además, la eliminación de ciertos rituales y sacramentos católicos fue percibida como una negación de la fe verdadera, lo que también alimentó estas acusaciones. Caza de brujas y satanismo. En los siglos XVI y XVII,
Europa experimentó una serie de cazas de brujas, donde miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de brujería y satanismo. Aunque estas persecuciones ocurrieron tanto en comunidades católicas como protestantes, la histeria y el miedo a lo oculto eran comunes en ambos contextos. En algunos casos, las prácticas religiosas no convencionales o las creencias divergentes eran suficientes para que alguien fuera acusado de brujería. Perspectiva contemporánea. Hoy en día, la mayoría de las acusaciones de satanismo y brujería contra los protestantes son vistas como producto de la ignorancia y el miedo. La investigación histórica y teológica ha demostrado que estas acusaciones carecen de fundamento y que las prácticas protestantes, aunque diferentes de las católicas, no tienen ninguna conexión con el satanismo o la brujería. ¿Cómo influyó la Reforma en las creencias populares y supersticiones? La Reforma protestante tuvo un impacto significativo en las creencias populares y las supersticiones de la época. Al desafiar la autoridad de la Iglesia católica y promover una interpretación más personal y directa de las Escrituras, la Reforma cambió la forma en que las personas entendían y practicaban su fe. Desafío a las supersticiones. Uno de los objetivos de los reformadores era eliminar lo que consideraban prácticas supersticiosas y no bíblicas dentro de la Iglesia. Esto incluía la veneración de reliquias, la adoración de santos y la creencia en milagros asociados a objetos sagrados. Martín Lutero y otros reformadores argumentaban que estas prácticas desviaban la atención de la verdadera fe en Dios y fomentaban una dependencia en rituales externos. Educación y alfabetización. La Reforma promovió la alfabetización y la educación, ya que los reformadores insistían en que cada individuo debía poder leer la Biblia por sí mismo. Este énfasis en la lectura personal de las Escrituras ayudó a reducir la influencia de las supersticiones, ya que las personas podían verificar por sí mismas lo que la Biblia decía, en lugar de depender de interpretaciones tradicionales o clericales. Persistencia de creencias populares. A pesar de los esfuerzos de los reformadores, muchas creencias populares y supersticiones persistieron. En las comunidades rurales, especialmente, las antiguas prácticas y creencias paganas continuaron coexistiendo con las nuevas enseñanzas protestantes. La transición no fue inmediata ni completa, y en muchos casos, las creencias populares simplemente se adaptaron a la nueva fe. Contradicciones y adaptaciones. La Reforma también trajo consigo ciertas contradicciones. Mientras que los reformadores denunciaban las supersticiones, algunas de sus propias prácticas y creencias fueron vistas como supersticiosas por sus oponentes. Por ejemplo, la creencia en la predestinación en el calvinismo o la interpretación literal de ciertos pasajes bíblicos fueron criticadas como formas de superstición por aquellos que no compartían esas doctrinas. Influencia duradera. A largo plazo, la Reforma contribuyó a un cambio cultural que valoraba más el pensamiento crítico y la racionalidad, lo que ayudó a disminuir la influencia de las supersticiones. Sin embargo, la lucha contra las creencias populares y las supersticiones fue un proceso continuo que no se resolvió completamente con la Reforma. Para comprender mejor el estudio del cristianismo protestante y su impacto histórico, cultural y teológico, es importante adoptar una perspectiva abierta y crítica. Aquí hay algunos consejos generales que pueden ayudarte en este proceso. Contextualización histórica. Entender el contexto histórico en el que surgió la Reforma protestante es fundamental. La Europa del siglo XVI estaba marcada por tensiones religiosas, políticas y sociales que influyeron en el desarrollo del movimiento reformista. Conocer estos antecedentes te permitirá apreciar mejor las motivaciones y desafíos que enfrentaron los reformadores. Diversidad de perspectivas. El protestantismo no es monolítico, abarca una amplia variedad de denominaciones y corrientes teológicas. Explorar diferentes perspectivas dentro del protestantismo, desde el luteranismo hasta el calvinismo y el anabaptismo, te ayudará a obtener una visión más completa y matizada del movimiento. Análisis crítico.
Adoptar un enfoque crítico es esencial para evaluar las fuentes y las interpretaciones históricas. Examina tanto las contribuciones positivas de la Reforma como sus contradicciones y limitaciones. Esto incluye reconocer las tensiones internas y las críticas externas que han moldeado el desarrollo del protestantismo. Interdisciplinariedad. El estudio del cristianismo protestante se beneficia de un enfoque interdisciplinario que incluya la historia, la teología, la arqueología, la sociología y otras disciplinas. Esta perspectiva te permitirá abordar el tema desde múltiples ángulos y enriquecer tu comprensión. Reflection personal. Finalmente, reflexiona sobre cómo los temas y debates de la Reforma protestante resuenan en el contexto contemporáneo. Considera las implicaciones de las enseñanzas reformistas en la sociedad actual y cómo continúan influyendo en las prácticas religiosas y culturales. Explico más sobre el papel de los anabaptistas en este contexto. Los anabaptistas fueron un grupo significativo dentro de la Reforma protestante, conocidos por su postura radical en varios aspectos de la fe y la práctica cristiana. Surgieron en el siglo XVI como una rama de la Reforma que buscaba llevar las reformas más allá de lo que proponían Lutero y otros reformadores principales. Orígenes y creencias. El término anabaptista significa rebautizador, ya que uno de los principios fundamentales del movimiento era el rechazo del bautismo infantil. Los anabaptistas creían que el bautismo debía ser un acto consciente de fe, realizado solo por adultos que pudieran confesar su fe en Cristo superíndice 1. Esta creencia los llevó a practicar el rebautismo de aquellos que habían sido bautizados como infantes, lo que les valió persecución tanto de católicos como de otros protestantes. Principios y prácticas. Los anabaptistas defendían una serie de principios que los diferenciaban de otros grupos reformistas. Separación de Iglesia y Estado. Creían en la separación total entre la Iglesia y el Estado, rechazando cualquier forma de control estatal sobre asuntos religiosos. Pacifismo. Muchos anabaptistas adoptaron una postura pacifista, rechazando la violencia y la participación en guerras, lo que los distinguía de otros reformadores que apoyaban el uso de la fuerza en ciertos contextos. Comunidades autónomas. Formaron comunidades autónomas y autosuficientes, donde practicaban una forma de vida comunitaria basada en los principios del Nuevo Testamento. Persecución y resistencia. Debido a sus creencias y prácticas radicales, los anabaptistas enfrentaron una intensa persecución. Fueron vistos como una amenaza tanto por las autoridades católicas como por las protestantes. Muchos anabaptistas fueron arrestados, torturados y ejecutados por sus creencias. A pesar de esto, el movimiento sobrevivió y se expandió, con grupos como los menonitas y los Amish que descienden de los anabaptistas originales. El legado de los anabaptistas es significativo en varios aspectos. Su insistencia en la libertad de conciencia y la separación de Iglesia y Estado influyó en el desarrollo de estas ideas en la modernidad. Además, su énfasis en la comunidad y la vida sencilla continúa siendo una característica distintiva de los grupos descendientes de los anabaptistas. ¿Cómo influyeron los anabaptistas en el concepto de libertad religiosa? Los anabaptistas jugaron un papel crucial en el desarrollo del concepto de libertad religiosa, desafiando las normas establecidas y promoviendo la idea de que la fe debe ser una elección personal y consciente. Su insistencia en la separación de la Iglesia y el Estado, así como su rechazo del bautismo infantil, sentaron las bases para una mayor libertad de conciencia y práctica religiosa. Separación de Iglesia y Estado. Uno de los principios fundamentales de los anabaptistas era la separación total entre la Iglesia y el Estado. Creían que la verdadera fe no podía ser impuesta por ninguna autoridad secular y que cada individuo debía tener la libertad de elegir su propia fe sin coerción. Esta postura fue revolucionaria en una época en la que la religión y la política estaban profundamente entrelazadas. Libertad de conciencia.
Los anabaptistas defendían que la fe debía ser una elección personal y consciente, no algo impuesto desde la infancia o por la sociedad. Este énfasis en la libertad de conciencia influyó en el desarrollo de ideas modernas sobre la libertad religiosa, donde cada persona tiene el derecho de seguir sus propias creencias sin interferencia externa. Persecución y resistencia. A pesar de enfrentar una intensa persecución, los anabaptistas mantuvieron firmemente sus principios. Su resistencia a renunciar a sus creencias, incluso bajo amenaza de muerte, demostró un compromiso profundo con la libertad religiosa. Esta resistencia inspiró a otros movimientos y pensadores que abogaban por la tolerancia y la libertad de culto. Legado duradero. El legado de los anabaptistas en la libertad religiosa es significativo. Sus ideas influyeron en el desarrollo de principios democráticos y de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la libertad de religión y la separación de poderes. Hoy en día, muchas de las libertades que se dan por sentadas en las sociedades democráticas tienen sus raíces en las luchas y enseñanzas de los anabaptistas. Análisis imparcial del cristianismo protestante y su impacto. El cristianismo protestante, surgido en el siglo XVI con la Reforma Protestante, representa un movimiento significativo en la historia religiosa, social y cultural de Europa y el mundo. Este análisis busca ofrecer una visión imparcial y sin denominación religiosa, abarcando sus orígenes, principios, impacto cultural, contradicciones y legado. Orígenes y principios. La Reforma Protestante comenzó con Martín Lutero en 1517, quien criticó las prácticas corruptas de la Iglesia Católica, como la venta de indulgencias. Este movimiento se basó en principios fundamentales como la sola Escritura, la Biblia como única autoridad, sola fide, salvación por la fe, sola gratia, salvación por gracia, solus Christus, Cristo como único mediador, y soli Deo gloria, gloria solo a Dios. Estos principios redefinieron la relación entre los fieles y la autoridad eclesiástica, promoviendo una interpretación más personal y directa de las Escrituras. Impacto cultural y social. La Reforma tuvo un impacto profundo en la cultura occidental, promoviendo la alfabetización y la educación, ya que se alentaba a los individuos a leer la Biblia por sí mismos. Esto fomentó el pensamiento crítico y la responsabilidad individual. Además, la ética del trabajo y la vida comunitaria se vieron influenciadas por los valores protestantes. Sin embargo, la fragmentación del movimiento en múltiples denominaciones llevó a conflictos internos y guerras religiosas. Contradicciones y desafíos. A pesar de sus logros, la Reforma no estuvo exenta de contradicciones. La fragmentación en diversas denominaciones y las diferencias teológicas internas generaron tensiones y conflictos. Además, aunque los reformadores abogaban por la libertad de conciencia, en la práctica muchos no toleraban la disidencia dentro de sus propias comunidades. La persecución de mujeres y la acusación de brujería reflejan una misoginia persistente, incluso en las comunidades reformadas. Papel de los anabaptistas. Los anabaptistas, una rama radical de la Reforma, defendieron principios como la separación de Iglesia y Estado, el pacifismo y el bautismo de adultos. Su insistencia en la libertad de conciencia y la resistencia a la persecución contribuyeron significativamente al desarrollo del concepto de libertad religiosa. Aunque enfrentaron intensa persecución, su legado perdura en la promoción de la tolerancia y la libertad de culto. Influencia en las creencias populares y supersticiones. La Reforma desafió muchas supersticiones y prácticas consideradas no bíblicas, promoviendo una interpretación más racional y crítica de la fe. Sin embargo, las creencias populares y las supersticiones persistieron, especialmente en las comunidades rurales. La transición hacia una fe más racional y menos supersticiosa fue un proceso gradual y continuo. Legado duradero. El legado de la Reforma Protestante es complejo y multifacético. Promovió la libertad religiosa, la alfabetización y el pensamiento crítico,
pero también generó divisiones y conflictos. La reevaluación de estos aspectos es crucial para entender cómo las estructuras religiosas y sociales han evolucionado y cómo pueden seguir mejorando para promover la igualdad y la libertad. Reflexión final. Para comprender plenamente el cristianismo protestante y su impacto, es esencial adoptar una perspectiva abierta y crítica, considerando tanto sus contribuciones positivas como sus contradicciones. Este enfoque interdisciplinario y reflexivo permitirá una comprensión más profunda y matizada de este importante movimiento histórico. Espero que este análisis te haya proporcionado una visión clara y equilibrada del cristianismo protestante. Si tienes más preguntas o necesitas más detalles sobre algún aspecto específico. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia y las enseñanzas del cristianismo protestante aquí en Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que hayas encontrado este estudio imparcial y sin denominación religiosa enriquecedor y esclarecedor. Hemos explorado juntos los orígenes de la Reforma protestante, los principios fundamentales que la guiaron, y el impacto cultural y social que tuvo en la sociedad occidental. También hemos analizado las contradicciones y desafíos que enfrentaron los reformadores, así como el papel crucial de los anabaptistas en la promoción de la libertad religiosa. Nuestro objetivo ha sido proporcionar una comprensión profunda y equilibrada de este importante movimiento histórico, abordando temas como las creencias populares, las supersticiones y la influencia duradera de la Reforma en la modernidad. Únete a este nuevo despertar. Te invitamos a seguir siendo parte de este nuevo despertar. Dale like a nuestros vídeos y suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización. Juntos, continuaremos explorando y aprendiendo sobre la fe y las religiones de manera imparcial y sin denominación religiosa, siempre buscando una comprensión más profunda y enriquecedora. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.